reconstrucciones quirúrgicas y también dispositivos auditivos, ¿no? Acá vemos una reconstrucción quirúrgica. Y en cuanto a la macropia, como su nombre también lo dice, es una oreja grande, pero no tiene ninguna está conformado todo en normalidad y suele ser bilateral. Bueno, la criptototia es cuando el cartílago de la parte superior de la oreja se encuentra enterrada por debajo del cuero cabelludo, y esto generalmente no afecta la audición ni la salud del paciente, pero es más por estética que se puede operar. En recién nacidos se trata con moldeadores, con conformadores de silicona, y en niños ya de 6 a 7 años se hace la autoplastia. La poliotia, como su nombre también lo dice, es múltiples, varios, entonces se va a caracterizar por la presencia de un tejido auricular accesorio adicional, ya sea, en simples palabras, es una oreja extra, ya sea parcial o duplicadas, como vemos en la imagen, ¿no? Parcial y duplicadas. Y bueno, su tratamiento es más también estético, va a ser la extirpación quirúrgica, y esto se puede hacer a partir del primer año de vida. Los apéndices preauriculares son otras malformaciones del pabellón auricular. Estas son pequeñas masas delante del trago. Generalmente estas vienen a ser asintomáticas, entonces no se suele hacer nada, y más la operación es por estética. Luego tenemos las fístulas preauriculares, que son pequeños orificios, como vemos acá, en la parte anterior del pabellón, y estas sí tienen tendencia a infectarse, lo que va a causar, ¿no?, dolor, puede llegar a causar hasta abscesos. Entonces, si hay infecciones a repetición, lo que se recomienda es hacerle la fistulectomía, y en caso de ser asintomática, pues no se hace nada. Y acá tenemos a las malformaciones del conducto auditivo externo, que vienen a ser las atresias del conducto y las estenosis del conducto auditivo externo. Las atresias vienen a ser la ausencia o cierre completo del conducto auditivo. Podemos tener las atresias auris óseas, membranosas o mixtas, que van a ser básicamente una imperforación del conducto auditivo externo óseo que va a aparecer junto al membranoso. Y ambos son patológicos, ¿no? Y bueno, lo importante a recordar acá es que esto va a ir produciendo una hipoacusia conductiva, entonces es muy frecuente. Si esta es bilateral, lo más probable es que genere un retraso en el desarrollo del lenguaje del niño, ya que cuando el niño no escucha no se va a poder desarrollar, ¿no? Y bueno, la estenosis del conducto auditivo externo, como su nombre lo dice, es una estenosis, entonces es un conducto estrecho, pero es permeable, y su clínica viene a ser la acumulación. Vemos que está estenosado, entonces ahí se suele acumular cerumen, puede producir una otitis externa y también una hipoacusia diética. El tratamiento es hacer una limpieza periódica, y bueno, también se puede dilatar, se puede hacer una dilatación quirúrgica si esto es severo. Y bueno, en resumen, el diagnóstico para todas estas malformaciones, lo importante es hacer una correcta inspección, evaluar el conducto y buscar malformaciones asociadas. Mi inspección es subrayado porque, como hemos visto, todo está casi a la vista, ¿no? Entonces, es importante que veamos ese paso. Luego tenemos las evaluaciones auditivas, que acá está lo que ha dicho, no me acuerdo. Los potenciales evocados son recién nacidos y ya la biometría. ¿A partir de qué edad es confiable? En recién nacidos. Ni bien ha nacido le van a mandar a potenciales evocados. ¿Cuál es el principal test de screening auditivo? Test de screening auditivo, ¿ah? Aún recién nacido. Son las emisiones o autoemisiones acústicas. Eso es lo que se hace al recién nacido. Los potenciales evocados auditivos tienen más confiabilidad a partir del 6º mes de nacimiento. Pero el principal mes es pregunta de NAM, eso es lo que da para decir, ya no sé qué nombres que ponen. Son las emisiones autoacústicas, son la principal prueba de screening, de tamizaje. O sea, te filtra. Ese niño puede ser sordo, ¿no? No es que sea sordo, puede ser.
y te separa del niño que aparentemente es sano. Y de ahí le comienzan a hacer las pruebas. ¿Saben ustedes que han hecho metodología, epidemiología? Pues ya saben a lo que se refiere con screening. Eso es importante. ¿No? Muy bien, doctora. ¿Ya terminó? Sí, para esto más, ¿no? Que las imágenes más nos van a servir para una planificación quirúrgica. Y bueno, los tratamientos, como ya les fui mencionando en algunos, la 13, por ejemplo, y también la microtia nos va a ayudar los audífonos de conducción ósea, los VAR, que son estos de acá, y también puede haber una reconstrucción del conducto que se conoce como la trabesioplastía. Y el tratamiento estético viene a ser las cirugías reconstructivas, que son sobre todo para o una resección quirúrgica, como son de los apéndices auriculares, ¿no? Eso es todo. ¿A qué se refiere con conducción ósea? ¿Cómo hay? Cuando expliqué lo de las atresias, hay una malformación en la parte del conducto auditivo, que puede ser tanto membranoso como óseo. Entonces, yo vi que esos aparatos en los que cuando les pregunte, y si dudan o no saben, normal, no hay problema, doctor, no sé, no hay problema. No se preocupen. ¿Por qué los audífonos de conducción ósea? Porque esos niños no tienen cáncer, no hay conducto. ¿Por dónde va a viajar la onda sonora? ¿Qué tímpano va a estimular? Pero el receptor, el motor, es en el oído interno, la cóclea. Entonces hay dos vías por las que viaja el sonido, por eso existe vía aérea y vía ósea. Uno es por el CAE, que es la vía aérea, y otro es por el hueso. Es por eso que existen audífonos de conducción ósea, el Baja, el Gombrich, el Sofono, que el sonido viaja a través del hueso y el niño puede llegar a escuchar. ¿Okay? Por eso es importante los potenciales evocados auditivos, porque te dice el nervio auditivo de ese niño está normal, entonces le mandas estimulación con el audífono porque a la larga tiene no es una secuela negativa, ¿no? Pero el niño siempre va a crecer en desventaja porque va a tener un déficit auditivo. Va a crecer, va a estudiar normal, toda su vida va a ser normal, pero siempre va a tener una pequeña desventaja por un ligero déficit auditivo. ¿Okay? Por eso es importante que estos pacientitos, desde temprana edad, usen sus audífonos de conducción ósea. Listo, doctora, muy bien, así puntual tienen que ser chicos. Siguiente. comparten un mismo origen embrionario. Sin embargo, el oído interno se desarrolla de manera independiente, a diferencia, ¿no?, del oído medio y externo, que generalmente las malformaciones vienen compuestas, combinadas. Dentro del oído interno vamos a encontrar lo que es una estructura llamada cóclea, que se va a desarrollar entre la cuarta y la octava semana de gestación, a partir de lo que es el crecimiento de la cápsula ósea. También tenemos que el vestíbulo completo se va a desarrollar en la semana 11, los canales vesiculares entre la semana 19 y 22,
mientras que la resonancia nos va a valorar lo que es los tejidos blandos. Bueno, en cuanto a lo que es la clasificación, tenemos que hay distintas maneras de clasificarla. En este caso, esta es la clasificación de Senaroli, donde vamos a ver lo que son las malformaciones cocleares, vestibulares, las malformaciones del canal semicircular y las del canal auditivo interno. Dentro de las cocleares tenemos lo que es la deformidad de Mitchell, que es la ausencia completa de todas las estructuras cocleares y vestibulares, que voy a describir un poco más adelante junto con el examen imaginológico, cómo es que se ve. Luego la plasia coclear, que es la ausencia completa de la cóclea, la deformidad de cavidad común, la hipoplasia coclear, donde las dimensiones de la cóclea y del vestíbulo son mucho más pequeños, la partición incompleta tipo 1, la partición incompleta tipo 2, y en las malformaciones vestibulares tenemos lo que es la malformación de Mitchell, la cavidad común, vestíbulo ausente, hipoplásico y dilatado. Y en las malformaciones del canal semicircular tenemos al canal semicircular ausente, hipoplásico y dilatado. Y en el canal auditivo interno, el canal auditivo interno ausente, el estrecho y el dilatado. Bueno, en cuanto a los hallazgos vestibulares de cada una que ya mencioné, tenemos principalmente, primeramente lo que es la malformación de Mitchell, la plasia completa del laberinto membranoso, que esta es una malformación que fue descrita en el año 1907, va a representar el 6% de lo que son las malformaciones cocleares, y esta es la forma más grave. Se va a dar porque hay una alteración en lo que es el desarrollo de la cápsula óptica antes de la tercera semana de gestación, y también se asocia en algunos casos a anomalías cardíacas. ¿Qué es lo que vamos a ver en las imágenes de esta malformación? Es una ausencia total de lo que es el laberinto membranoso y el óseo, y el paciente va a venir con una hipoacusia neurosensorial que no se puede tratar en este caso con prótesis auditivas. En cuanto a la plasia e hipoplasia coclear, esta va a representar lo que es el 5% de las malformaciones cocleares. Y lo que sucede en estas es que hay una detención de lo que es el desarrollo al final de la tercera semana de gestación, y generalmente su etiología es desconocida. Y la hipoplasia coclear ya representa el 12% de las malformaciones cocleares, y se va a deber a una alteración del desarrollo del conducto coclear ya a partir de la sexta semana de gestación. Estas dos lo que causan en el paciente es una hipoacusia neurosensorial, pero a diferencia de la primera, que es total, en esta solamente es unilateral o bilateral desde el nacimiento. Bueno, continuando tenemos la partición incompleta tipo 1, una anomalía física cocleo-vestibular, donde esta es justamente la imagen que describe esta malformación, ¿no? En esta figura tenemos lo que es el oído izquierdo y el oído derecho, donde acá hay unas flechitas. Se va a observar lo que es una partición incompleta tipo 1. La flecha en cada figura va a describir lo que es el grado, porque en eso tenemos distintos grados, el leve y el avanzado, ¿no? En este caso es un grado leve porque la malformación está solo en la cóclea. En cambio, en el grado avanzado, la malformación no solo está en la cóclea, ¿no? Está en el vestíbulo y en el conducto semicircular horizontal, y también está en la cavidad nasal. En cuanto a la partición incompleta tipo 2 o aplasia de Montini, tenemos que esta es la segunda causa de sordera congénita más frecuente. Va a representar el 19% de las malformaciones cocleares y el 30% de las malformaciones congénitas del oído interno. ¿Qué es lo que va a pasar? En esta malformación hay una detención del desarrollo en lo que es en la séptima semana de gestación, y va a interrumpir la formación de coclear, ¿no? Acá también hay una triada donde hay un apex coclear quístico, una leve dilatación del vestíbulo y un acueducto vestibular largo. Lo que pasa en el paciente es que le causa sordera neurosensorial leve a profunda, y en la tomografía el hallazgo clásico que se va a encontrar es una vuelta basal normal y una cavidad pseudoquística que va a reemplazar las vueltas media y apical. En el 20% de clínicos
dilatación del vestíbulo derecho, y al lado izquierdo se ve lo que es un vestíbulo de apariencia normal. Entonces, las flechas lo que nos señalan es justamente, ¿no?, el vestíbulo derecho que está dilatado y el izquierdo que se encuentra normal. Y en la imagen de abajo es un corte coronar, como les dije antes, y la cóclea derecha consiste en, tiene 1.5 vueltas, y la vuelta media y apical se van a unir para formar lo que es un ápice de aspecto quístico. Y finalmente, lo que tenemos es la dehiscencia del canal semicircular superior, posterior y lateral. En el superior, lo que tenemos es que es una condición donde hay una falta de la lámina ósea que va a separar el conducto semicircular superior de la fosa craneal media. ¿Por qué? Porque hubo un desarrollo incompleto en la primera infancia. Tiene el paciente síntomas articulares y auditivos, como el nistagmo rotatorio vertical, hipoacusia, tinnitus y vértigos recurrentes. En la posterior tenemos que esta es debido a una pérdida, pero parcial, de lo que es la contractura ósea, que va a separar el conducto semicircular posterior de la fosa craneal posterior. Y clínicamente lo que pasa es hay un fenómeno de Tulio con síntomas por cambios de presión, y la diferencia principal es la dirección del nistagmo rotatorio. Y finalmente, lo que es la lateral, a diferencia de estos dos, es la desadquirida, suele ser adquirida y se va a asociar a lo que son colestatomas erosionados y mastoidectomías. Y clínicamente lo que pasa es que el paciente tiene vértigo inducido por el ruido y un nistagmo ortogonal hacia el canal semicircular lateral y ausencia de movimientos verticales. En esta imagen tenemos lo que es la dehiscencia de este canal semicircular superior, donde hay un adelgazamiento simétrico del reborde superficial de ese canal. ¿Cuál es la malformación congénita del oído interno más frecuente, doctora? La de Mondinia. La malformación congénita más frecuente del oído interno es la de Mondinia. ¿Cuántas vueltas tiene la cóclea normalmente? Delegado, ¿cuántas vueltas da la cóclea? 2,5. ¿Y la Mondinia en cuánto se queda? Ha dicho a la doctora, no le prestan atención. Peor será a mí, pues, ¿no? 1.5. ¿Ya? Listo, doctora. El siguiente, eso es importante.
por la interrupción. Continuamos la siguiente delegado. La señora de seguridad, doctor, dijo que no había. Estuve presente en ese momento. O avanzamos a capela, o sea, como